Me vuelvo a presentar, mi nombre es Irlanda Mora Rosales, yo soy ingeniera en geomática y licenciada en Ciencias de la Geomática de la Universidad de Concepción y magíster en Ciencias Antárticas con mención en Glaciología de la Universidad de Magallanes. Actualmente vivo acá en la ciudad de Punta Arenas, hace aproximadamente 6 años, y hoy voy a hacer una charla para los alumnos, tal cual decía Rodrigo, que es una charla no tan académica, sino que es una charla más motivacional, como para saber por qué tenemos que estudiar esta carrera tan bonita, ¿cierto? O elegir también la carrera de geomensura y luego pasar un poco a la experiencia que he tenido en el área y también en lo que me ha ayudado a el tema de la glaciología, que es a lo que me dedico actualmente. Comenzamos entonces con una pregunta que todos ustedes, me imagino, los alumnos que están aquí cursando la carrera, alguna vez se hicieron, yo también me la hice. ¿Qué es la geomensura y qué es la geomática? ¿Cierto? ¿Qué es esto? Geo, tierra, mensura, medición, ya, y geomática, geo, ¿sí? ¿Matemática? No, no lo voy a tomar. Hablaban delante del miedo de la matemática, ¿verdad? Bien, comencemos con algo un poco atrás. Vámonos al antepasado en común que tenemos ambas, la geomensura y la geomática. ¿Cuáles dirán ustedes? Es la topografía. La topografía es nuestro antepasado común. Este es el estudio detallado de la superficie de la Tierra. Esto incluye medir cambios en la superficie terrestre, por ejemplo, de aquellos accidentes geográficos como las montañas, los valles, ¿cierto? Así como las características de los elementos naturales y de aquellos elementos que nos van a servir para planificar el territorio, ¿verdad? A través de la topografía nosotros identificamos las posiciones en el espacio. Y acá vemos una foto muy antigua, traté de encontrar una foto de una mujer topógrafo, para poder mostrarles, ¿verdad? Ese es nuestro antepasado común, que tenemos que tenerlo bien claro. Luego llegamos a qué es la geomensura y qué es la geomática, pero nos encontramos con ciertas aplicaciones, ¿cierto? Especialidades que están dentro de la geomensura, que son la topografía, la fotogrametría, la geodesia, la ciencia de datos y la geografía, ¿cierto? Cuando nosotros empezamos a conocer el concepto de las geomensalidades, ¿cierto? El análisis y la presentación también de estos datos y obviamente también la distribución en la información geográficamente referenciada, ¿verdad? Pero luego avanzamos en el tiempo, avanza la tecnología y avanza la ciencia, ¿cierto? Y ahí llega el concepto de la geomática como tal, al cual obviamente ingresé en el 2006 aproximadamente, si bien lo recuerdo. ¿Y qué pasa acá? Toda esta información nosotros la empezamos a tecnologizar, tal cual lo decía anteriormente, la recogemos, la gestionamos, la analizamos en función a estas especialidades, ¿verdad? Tratamos esta información espacial y la operamos en campos como la topografía nuevamente, la geodesia, la geología, la geografía, el ordenamiento del territorio, etc. Entonces vemos que somos bien parecidos, somos más bien mellizos, ¿verdad? Tenemos el mismo antepasado común y hacemos la misma gestión del territorio. Si nos vamos un poquito más a la descripción propiamente tal del concepto de la geomática y separamos aquellas cosas que la componen, nos vamos a aquellas ciencias duras, ¿verdad? Que las hablábamos anteriormente y las comentaba Rodrigo, que varios de los estudiantes tienen este miedo de estudiar geomática por la matemática o la física, o parte de informática que también tiene matemáticas en su formación profesional. Sin embargo, estas asignaturas, y hago el paréntesis, yo tampoco era una lumbrera en matemáticas, cierro el paréntesis, son asignaturas que te van a permitir tener el desarrollo y obviamente el pensamiento lógico que te va a ayudar a comprender las siguientes asignaturas. El estudio de la Tierra tiene mucho de medidas, tiene mucho de mirar, dimensionar primero con, obviamente, el conocimiento que tú adquieres a través de estas especialidades, y luego es proyectar. Un profesor, que bien lo recuerdo, Wilfredo Urrutia, decía que esta es la carrera de los hilos invisibles. Y es así, a través de la matemática tú empiezas a dimensionar. Y te vas a estas aplicaciones, ¿cierto?, para el segmento usuario,
¿Quién es el segmento usuario? Somos nosotros mismos, son las industrias, las empresas, el mismo gobierno dentro de su planificación del territorio. ¿Qué es lo que necesita de la geomática o qué es lo que necesita de la geomensura? Necesita crear mapas topográficos, necesita entender el territorio, necesita distribuirlo, ¿verdad? A través de ciertas especialidades. También necesita crear una cartografía temática. Vienen estas aplicaciones de la percepción remota, ¿cierto? El remote sensing viene a ser una gran ayuda en nuestro país a través de herramientas para la agricultura, para el medio ambiente, la oceanografía, la hidrología también, la parte forestal, la geología y también los desastres naturales, que eso está muy en boga actualmente por efectos del cambio climático, donde vamos a tener eventos mucho más concentrados, ¿verdad? Y un poco más catastróficos. También nos centramos en la parte del catastro, la gestión del territorio tal cual les estaba diciendo anteriormente, y el uso del suelo. También es necesario tener gente preparada en estas áreas en específico. También la gestión de datos, lo vimos anteriormente en las charlas de la mañana, ¿cierto? En la parte del BIM, muy necesario. Y también lo que nos hablaban los profesores de Edinburgh hace unos momentos. Bien, avancemos un poquito en honor al tiempo. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Razones para estudiar geomática. Acá estamos viendo nuestro planeta. Nuestro planeta es un planeta enorme, es un planeta muy variado, pero el planeta también se encuentra en un espacio que también está siendo estudiado por herramientas geomáticas, ¿sí? También hay un sinfín de elementos que necesitamos comprender para poder desarrollarnos en este mundo tan variado. Un mundo que está cambiando día a día. El campo laboral es una razón grande como para poder elegir este tipo de especialidades para elegirlas como una carrera profesional. Por ejemplo, en Chile nosotros tenemos el campo laboral dentro de las geociencias, tenemos el monitoreo de eventos, de eventos geológicos, por ejemplo, sísmicos, volcánicos, temas marítimos también, seguimiento de catástrofes como tsunamis, por ejemplo, lo estamos viendo y es una aplicación donde se necesitan profesionales capacitados en estas áreas. Pueden ser tanto del área de la geomensura como de la geomática propiamente tal. Hoy, en este momento, estamos viendo una pandemia. Tenemos el análisis de casos a través de herramientas geomáticas. Comenzamos a georreferenciar los casos, a georreferenciar el territorio, empezamos a ver cuáles son las comunas que tienen más casos activos de COVID. Ahora la parte de salud está utilizando muchos profesionales de nuestra área, ¿ya? Para poder entender cómo se desarrolla la pandemia y cómo podemos frenar los contagios día a día. Y algo muy interesante que ha pasado hace unos días atrás, enfocaba en esta fotografía que tengo acá para mostrarles, que es de los Juegos Olímpicos, ¿ya? Los geomensores midiendo las distancias y diciéndonos, ya, ok, acabas de cumplir un récord. ¿Y cómo lo hacemos? Con algo muy preciso, que es las herramientas de la geomensura que nos permiten tener un dato preciso de la medida que cumplen los gimnastas en los Juegos Olímpicos. También está el tema de los delivery que hemos ocupado nosotros, que es un ejemplo como bien trivial, pero también tiene herramientas de georreferenciación que provienen de herramientas informáticas que también se entregan dentro de la formación tanto de geomática y de geomensura. Bien, esa es una razón importante para que nosotros podamos decir como estudiantes, ok, sí, en realidad es una excelente razón, me necesitan. Ahora me voy un poco a la experiencia que yo he tenido en el área de la geomática a través de mi recorrido profesional. Empecé en la topografía de obras urbanas. ¿Y dónde empecé la topografía de obras urbanas? En mi ciudad, en Chillán, en la avenida O'Higgins, me acuerdo, en ese trabajo junto a Claro Vicuña Valenzuela. Estuve ahí apoyando el tema de la topografía. Luego avancé, ¿cierto?, hacia el sector de Trehuaco, donde estuve en obras viales y obras de puente. Hice el trabajo muy bien de la topografía y la geomensura en esos sectores, ¿ya? Y con la experiencia que me dio el estudio de la geomática en la universidad, pude
pude realizarlo sin ningún problema. Luego, más adelante, realicé el apoyo para la Red Geodésica Nacional, donde se necesitaba tener digamos, la medición precisa de ciertos vértices del territorio para poder corregir la cartografía de nuestro país post-terremoto. Bien, y esos puntos también sirven de digamos, control para estudios en el área de la geología, de la vulcanología, por ejemplo, y también del área de la glaciología, que más tarde termina siendo un área de especialidad en la cual me he estado dedicando este último tiempo. Luego pasé a la geomensura aplicada a la minería del petróleo. Ustedes dirán, wow, minería del petróleo, ¿y qué se necesita hacer ahí? En la minería del petróleo estuve en la planificación de las plataformas donde se sentan, ¿cierto?, las torres de perforación. Bien, en esos sectores acá está en Tierra del Fuego, bien, y era la única mujer en obra. Así es que mayor felicidad en hacer la geomensura aplicada a la minería del petróleo desde acá de Magallanes. Otra experiencia que es un poco más actual, que es a lo que yo me dedico actualmente, es al estudio de la criósfera. La criósfera es todo lo que nosotros tenemos sobre la superficie terrestre que está en estado congelado, ¿verdad? Por ejemplo, son los glaciares, es la nieve, es el permafrost, o el suelo permanentemente congelado, ¿verdad? Y también las lagunas congeladas, entre otros. Bueno, se estudian los casquetes polares también. En eso me he estado formando y he utilizado las herramientas que la geomática me ha entregado, tales como los sistemas de información geográfica, la aplicación de análisis de imágenes satelitales ópticas y de radar, y también la utilización de drones y dron termal que utilizo actualmente para mis trabajos. También he realizado temas de medio ambiente acá y de cambio climático, debido a que se apoyan en información remota para poder llevarse a cabo. También la geología y la minería lo hacen, lo han visto en las presentaciones anteriores, y yo creo que lo van a ver también mañana con los otros expositores. Bien, y ahora el geoturismo y el geopatrimonio también utiliza herramientas geomáticas para identificar zonas de potencial turístico e integrarlas en las zonas, las ZOIT, bien, dentro de la planificación del territorio. La geomática para monitorear la Antártica. ¿Por qué me fui para allá? ¿Por qué me interesó tanto? Porque la geomática lo que hace es que a través de la información que tú puedas tener desde un lugar aislado como la Antártica, puedes capturar información y entregarla en tiempo real a estaciones, por ejemplo, en el otro hemisferio. El año 2017 viajamos en el buque Aquiles a la Antártica junto al grupo de la DLR alemana. Ustedes me dirán, ¿qué es la DLR? Bueno, la DLR, no voy a decir las siglas porque aquí el profesor es Guido Stout, quizás me pueda corregir, es un símil de la NASA pero alemana, ¿verdad? Lo vamos a dejar rapidito en honor al tiempo. Fuimos a la base O'Higgins, estuvimos trabajando con ellos y solicitando información de los trabajos que se hacen ahí del monitoreo, tanto de la atmósfera como de la corteza terrestre en la Antártica. También estuvimos en la base Frey, en el cambio del equipo GPS de la estación que monitorea el movimiento de la corteza en ese sector, más en la Antártica Marítima, en las islas. Y también algo importante que a través de la geomática, ya me puse de lleno a estudiar la criósfera, y en el año 2016 participé en la operación de Icebridge de NASA, donde para mí personalmente fue como el pináculo de la evolución, porque jamás pensé que iba a estar con la NASA, y más aún con personas que yo las leía para mis investigaciones, y la verdad es estar con Jimmy Jungle, que es la persona que está aquí en la fotografía, que es el experto en LIDAR. La verdad es que fue un acierto enorme dentro de la carrera de geomática,
y que creo que sentó cimientos dentro del conocimiento y me abrió la puerta para seguir adelante en este estudio, que hay muy poquitos geomáticos estudiando la criosfera como glaciólogos, y la verdad vengo a abrir la puerta también porque somos muy necesarios dentro del área. Aprendí también sobre el estudio y el avance del retroceso del hielo. Estudiar, por ejemplo, las grietas del hielo. Ustedes pueden decir, pero una grieta, ¿qué te va a decir? Una grieta me dice mucho, y a través de la información remota uno puede dilucidar ciertas cosas. Por ejemplo, vaticinar ciertas catástrofes con tiempo, ¿sí? En ese momento nosotros hicimos un vuelo LIDAR, en radar y también con fotogrametría, sobre la WAIS, que es la parte oeste de la Antártica, que es la parte más sensible a los efectos del cambio climático. Bien, y es aquí donde también saco el tema para mi tesis, que especialmente me dedico a estudiar la dinámica de la nieve, ¿ya? Y cómo ésta se comporta en el territorio, cómo ésta también puede aportar en el recurso hídrico, cómo manejarla, y vaticinar también ciertos escasez del recurso en el tiempo, que es ahí donde utilizo también herramientas que me entregó la formación en geomática para poder hacerlo. Y esto ha sido todo. Yo espero que ustedes ojalá tengan muchas preguntas. Yo estoy aquí para responderlas. Muchas gracias por su atención y gracias por la invitación a este seminario. Muchas gracias. Gracias a ti, Irlanda, pero no solamente tenemos preguntas, sino que queremos ir compartiendo como un conversatorio entre todos nosotros tu experiencia. Lo que nos mostraste recién fue muy bonito, me imagino el sueño para cualquier persona que trabaja en esta área, estar trabajando en la Antártica con la gente de la NASA. No sé, es como para mí estar siendo invitado a jugar en el Barcelona, sería una cosa así, ¿no? Eh, entonces, ser más o menos. Entonces, yo tengo una pregunta que hace Nelson Oyarce, y dice, ¿crees que se debe difundir mejor la existencia de geomensura en las escuelas? Por ejemplo, dice, antes hay un atlas del Instituto Geográfico Militar. Me pregunto, ya no existe ese atlas, y era maravilloso, era un atlas grandote. Bueno, por la cara que me están poniendo parece que ya no. ¿Cómo decirle a los estudiantes que geomensura no es lo mismo que geología, que a menudo es confundido? ¿Qué A opinan? ver, ¿cómo es? Bueno, ¿tengo la palabra o La alguien más quiere tienen, por decir algo? supuesto. Sí, dele, Ya. dele. Bueno, ¿cómo decirle a los estudiantes? Me quedo con la última pregunta. La geología es el estudio de muchas variables, ¿verdad?, de las cuales se compone nuestro planeta Tierra. Pero la geomática es una especialidad, ¿cierto?, que te ayuda a entender cómo se relacionan ciertos elementos. Acá me pueden corregir por si acaso, yo soy del área de la geomática. Pero así yo podría explicarle a los alumnos que es distinto. También tú en geología utilizas herramientas geomáticas para entender los eventos, ¿verdad? La geomática estudia y cuantifica las medidas de la Tierra en específico. La geología estudia la Tierra. Esa vendría siendo la diferencia para mí. Rodrigo, Profesor Leonardo Larena, aprovechamos de integrarlo al panel Muchas para gracias, que Rodrigo. también aprovechar de presentarse y responder, por supuesto, ahí las y Ana primeras también, por inquietudes. favor, que después la presentas tú, Rodrigo, para que ya entren en esta conversación. Muchas gracias, Rodrigo, por la invitación y bueno, felicitar a Irlanda por su trabajo, por su esfuerzo, por estar haciendo ahí soberanía en la zona austral del país. Eso es súper interesante y desde la disciplina mucho mejor aún. Así que todas mis felicitaciones para ti, Irlanda. Súper buen trabajo. Gracias, Leonardo. Y bueno, qué puedo complementar con respecto a la presentación que acaba de realizar Irlanda? Durante esta semana estuvimos realizando algunas charlas para los colegios junto con el profesor Severino y junto con Diana, y una de las cosas que comentábamos con a los estudiantes es justamente esta virtud, vamos a llamarlo así, que tiene la carrera de ingeniería en geomensura o geomática, que a diferencia de otras carreras permite, como bien también lo explicaba Irlanda,
trabajar en diferentes industrias. Muchas veces hay muchas carreras profesionales, ¿cierto?, que están enfocadas a trabajar en una industria, en el comercio, en minería, ¿cierto?, en forestal, en agronomía. Bueno, la gran virtud que tiene nuestra carrera es justamente eso, que es transversal a cualquier industria. Podemos dedicarnos a la minería del petróleo, como comentaba Irlanda, podemos dedicarnos a geología, a minería, forestal, proyectos de ingeniería. Eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque en todos esos aspectos, en todas esas industrias tenemos muchas cosas que decir y aportar. Entonces, eso yo creo que es un valor muy, muy importante, un valor agregado donde a pesar de todo eso, como bien decía Irlanda, se necesita mucho profesional todavía, mucho, mucho. Hay una necesidad y por eso la empleabilidad todavía es bastante alta. Y otro dato que también es interesante compartir con ustedes es que en un contexto nacional, Chile en sí es un laboratorio geográfico abierto donde tenemos de todo, tenemos desierto, tenemos glaciares, ¿cierto? Tenemos la Antártida, como decía Irlanda, ¿cierto? Tenemos bosque, tenemos océano. Entonces, ese entorno geográfico es un valor agregado increíble también, donde eso también nos permite tener mayores experiencias en relación a los trabajos que nosotros realizamos. Entonces, creo que esas dos ideas son fundamentales o complementarias y se los comento a todos los estudiantes que están preguntando si me interesa o no estudiar esta carrera o dedicarme a esta disciplina. Esas son dos ventajas, creo yo, súper interesantes que también se podrían considerar. Eso, Rodrigo. Gracias, Leonardo. Bueno, aprovechamos de presentar también y tomar la opinión de Diana Edo, una estudiante de Ingeniería en Geomensura de la UTEM, que nos acompaña en este minuto. Diana. Gracias, profesor. Claro, yo soy Diana Edo, soy estudiante de último año de acá de la carrera de Ingeniería en Geomensura en la UTEM. Y bueno, como decía el profe, también unirme a sus palabras y también Irlanda, muy buena su presentación. A mí me genera mucho entusiasmo ver cómo una mujer también puede hacerse conocida en el ámbito de la geomensura, la geomática, en el área de las geociencias. Entonces, a mí, no sé, como estudiante lo que les podría decir que cada vez el entusiasmo de estudiar esta carrera es mayor. Como dijo Leonardo, esta semana estuvimos realizando unas charlas para colegios donde los chicos cada vez ya van conociendo geomensura, donde que es una carrera que no tiene mucha difusión y estas son instancias para conocer más de la geociencia y que los estudiantes puedan conocer de qué es la geomensura, la topografía, la geomática y se puedan entusiasmar a ingresar a esta carrera tan bonita. Gracias, Diana. Bueno, por acá tenemos varias felicitaciones en las preguntas que van haciendo por el chat. Felicitaciones Irlanda, nos dice Claudio Aedo. Ignacio Parada también, muchas felicitaciones. En realidad ha sido una muy buena presentación de Irlanda, muy motivadora además. Muy buena presentación. También nos dice Leopoldo Figueroa por acá. Y por acá hace un alcance en relación al cambio climático. Quería saber si a través de la teledetección han estudiado las emisiones de CO2, cómo detectar emisiones de CO2 a través de indicadores. Una pregunta importante por acá nos hacen. Otra pregunta dice, bueno, la otra pregunta ya la habían hecho, la pregunta relacionada con la discusión de la carrera. También tenemos manos levantadas por acá, de Patricio Pereira. Patricio Pereira, ¿estás por ahí? Mientras se conecta Patricio Pereira, bueno, les dejo abierta la pregunta que tenemos. Sí, por favor, Irlanda. Gracias, Rodrigo. Bien, la pregunta de CO2 me decía recién. Sí. Bueno, lamento haber podido escuchar la presentación, no alcancé a leer. Está en el chat, ahí la pueden al cambio climático, quería saber si, ya, a través de la teledetección he estudiado, sí, a través de la teledetección se ha utilizado para medir las emisiones de CO2. Tengo entendido que hay una misión que se llama MERLI, que es la que toma imágenes, ¿verdad? Toma a través del LIDAR también datos para poder cuantificar
las emanaciones de metano, de carbono. Tenemos que tener en cuenta que el metano es mucho más mayor la contaminación que la del carbono. Por lo tanto, era necesario tener una cuantificación sistemática de esto, y hay investigaciones que se están centrando específicamente en zonas pobladas y también en algunos sectores que también son de constante emanación, como por ejemplo volcanes, por ejemplo, como por decir algo adicional a la pregunta. Eso sería como para responder al compañero que acaba de preguntar. ¿Qué otra pregunta hay respecto? Sí, ahí, bueno, ahí parece que termina. Bueno, saludos de Dublín, a Irlanda, de Sergio Chacón. Rodrigo, para dar la Gracias. palabra, queremos dar la palabra, Sí. por ejemplo, tú puedes, donde están los participantes que levantaron la mano, donde dice attendees, ahí pones en more, no, le pones ask to unmute, eso. Allow to talk, eso. Donde está, por ejemplo, María Perfecto, por José ahí Merino está quiere hablar, entonces María ahí José le Merino por puedo ahí. hacer la palabra. Sí, María José Merino. ¿Aló? Ahí te escuchamos súper bien, María José. ¿Sí? ¿Me escuchan? Súper bien. Hola. Sí. Hola, soy María José Merino. Irlanda, muy buena tu presentación, me inspiró mucho, ya, eso es lo que quería decir primero. Estudio topografía en este momento y con muchas ganas de seguir geomensura. Y viendo tu presentación, más ganas todavía de investigar también lo que es geomática. Y eso solamente quería aportar. Gracias, Oh, muchas María gracias José. por tu comentario. La verdad es que qué bueno que se den estas instancias y agradecer la invitación, porque de eso se trata, o sea, de motivar a los estudiantes, ya sea de pregrado o escolares que están pensando en una carrera, porque nadie te va a decir esto, me va a tomar unos minutitos, nadie te va a explicar esto al aula de pronto. Entonces, es una forma de contribuir a estas especialidades que son tan bonitas y tan necesarias como lo han expresado desde el inicio de este seminario, así que yo encantada. Muchas gracias. Ya, gracias a ti de todas maneras y bacán ver a una mujer en esta instancia. Gracias, gracias. Gracias, María José. Bueno, la importancia de la geomática, de la geomensura, la hemos ido viendo a partir de un tremendo ejemplo que nos ha dado en la presentación Irlanda. Y bueno, los invito a comentar un poco sobre este evento, ya que estamos hablando de geomática. Este evento que tiene tres ejes, uno que se ha centrado, ¿cierto?, en lo que hemos visto en la mañana, BIM, pero a lo mejor, ¿y qué cosa es eso BIM? Es eso que hablaban en la mañana, estos profesores que se conectaban. Hay otro eje que tiene que ver con ciencia de datos, inteligencia artificial, ¿cierto? ¿Cómo se conecta con eso? La geomensura, la geomática. Y mañana estaremos hablando sobre riesgos naturales, riesgos socionaturales y recursos naturales. Eh, ¿Qué opinan sobre la conexión de la evolución de la geomensura y la geomática hacia estas tremendas áreas donde son multidisciplinares? Trabajan otra serie de especialistas. Trabajamos de la mano con otra serie de especialistas y de disciplinas. ¿Rodrigo? Sí, Leonardo. Sí, bueno, quería también para responder tu pregunta, complementar algunas cosas. Había alguien, bueno, María José preguntaba también y creo que Nelson en las preguntas sobre el tema de la difusión. Yo creo que nosotros como profesionales del área de esta disciplina, ¿cierto? Todavía tenemos una pega pendiente en difundir, generar justamente estos espacios de conversación, no solamente en la universidad, sino con otras universidades, con otros organismos, ya sea tanto estatales como privados, ¿cierto? Veo acá a Cristian Mardones de Optas, veo a gente de Siren, veo a gente de Bienes Nacionales, y justamente son estos espacios los que nos va a permitir definir cuáles son los caminos a seguir para poder difundir esta linda disciplina. Creo que es
súper importante tener estos espacios, conocernos, saber lo que están haciendo la gente de allá en Los Ángeles, la ingeniería en geomática de la Universidad de Concepción, en el norte con la Universidad de Antofagasta. Muchos institutos, muchas universidades están haciendo hartas cosas interesantes, pero muchas veces no tenemos estos espacios como el que tenemos ahora, justamente para conversar, para conocernos, para generar esta red de contacto y en definitiva generar lineamientos que nos permitan, acá le hago un llamado a las direcciones, ¿cierto?, de toda la universidad y de los organismos, a que se generen instancias para materializar direcciones de cómo hacer difusión de nuestra disciplina en los colegios y a un nivel mucho más amplio. Y justamente hay una razón muy fundamental, que es la que tú comentabas, Rodrigo, que está relacionado con el avance tecnológico. El otro día también lo conversábamos con los estudiantes y nuestra disciplina, la topografía en definitiva, ¿cierto? Como técnica, siempre ha ido avanzando en función del avance tecnológico. No es que los drones nacieron para poder resolver problemas topográficos, sino que la topografía se adaptó, ¿cierto?, a esa tecnología que apareció, y así con la realidad virtual, así con el BIM, así con los sistemas de información geográfica, así con la teledetección, etcétera. Entonces, en ese sentido es muy llamativo, y eso es muy atractivo, porque estamos en el Internet de las cosas, en la revolución industrial 4.0, la construcción 4.0 se está hablando mucho acá en Chile, ¿cierto? Y bueno, desde el punto de vista de nuestra disciplina, tenemos mucho que decir porque justamente nuestra disciplina está muy vinculada con ese avance tecnológico y creo que eso es súper importante tenerlo bien en claro. Eso. Irlanda. Bien, me sumo a los comentarios de Leonardo porque creo que lo ha dicho casi todo. Un poco voy a opinar al respecto, que sí que me voy a ir un poco más al tema integral del cual hablabas tú, Rodrigo. El hecho de trabajar ya en temas multidisciplinarios es súper necesario, porque no solamente me voy a dedicar a hablar un poco del territorio, de cómo planificamos el territorio, no solamente lo tiene que ver el ojo, no sé, de un geógrafo solamente, sino que también lo tiene que ver el ojo de un geodesta, de un geomático, ¿cómo se llama?, de un geomensor, de un geólogo. Hay muchas geociencias inmersas ahí, pero cada uno va a ser especialista en una cosita pequeña y eso se va a ir sumando y vamos a lograr tener una hermosa planificación, ojalá Dios quiera, mitigando los efectos del cambio climático, que Chile es un país completamente sensible y yo creo que la unión de estos trabajos que sean integrales, ¿verdad? Va a ir aportando en la mejora y en el conocimiento a través de todas las herramientas de las cuales hemos estado hablando, ya de la construcción 4.0 y de un montón de cosas que se hablaron durante la mañana, que ya nos están pisando los talones, como se dice. En el hemisferio norte ya viene esa tecnología hace rato, en Chile la estamos recogiendo y tenemos que empezar a implementarla. Y estas son las instancias donde los alumnos que están en las carreras tienen que empezar a visualizar. Yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Con quién voy a trabajar? Ok, me metí a un grupo interdisciplinario, perfecto. ¿Cuál va a ser tu pega? Esta, ok, perfecto. ¿Y estás aplicando geomática? Sí, estoy aplicando geomática. Entonces, es a esa parte a la que quiero que lleguen los alumnos, ojalá, si Dios quiere, en un futuro a ser parte de esta planificación inteligente de nuestro territorio hacia el 2020, hacia el 2030 ya, cuando vamos a tener los efectos del cambio climático. Ay. Ahí los quiero ver ayudándonos. Sí, yo recuerdo siendo estudiante, habiendo organizado en la primera en democracia, si se quiere, porque hay unas más antiguas, me parece. La primera Encuentro Nacional de Estudiantes de Geografía. En aquellos tiempos ya hablábamos de los efectos del cambio climático, que hoy día los vivimos de una manera bastante brutal. Diana, ¿qué opinas también tú sobre estos tres ejes, estos tres bloques, este evento en particular, desde tu mirada de estudiante de último año? Perdón, profesor, ¿quién me preguntó al final?
Sí. ¿Qué alcancé opinas a- de estos tres ejes del evento? Como les preguntaba al principio, esto que hemos visto de BIM, esto que vamos a ver por la tarde de ciencia de datos, mañana recursos naturales, ¿cómo nos conectamos la geomensura, la geomática con estas líneas tan grandes, estos temas tan grandes? ¿Cómo lo ves? Claro. Bueno, como dije antes también, esta instancia es súper gratificante para nosotros como estudiantes, aprender más de los otros profesionales también. Antes también estuvimos en contacto con profesor, donde tuvieron ahí traducción. Y, y bueno, el tema de la geomática, como antes también lo habían dicho, eh, se viene con la tecnología, los drones, así que a mí me parece muy gratificante aprender más de esto y estar aquí con ustedes conectados y que podamos aprender más y ser una red también. Asimismo, para la difusión, como antes nos comentaban, Lorena, que es profesora, preguntando por temas de difusión. Creo que es muy importante que los alumnos ya desde media, desde primero a cuarto medio, aprendan sobre esto, porque al final no saben qué quieren estudiar y si aprenden de esto desde antes, podrían elegir mejor su decisión a dónde apuntan hacia algún camino laboral y aprender también de la geociencia, que es muy importante y hay mucho campo laboral y que no le tengan miedo a las matemáticas tampoco, porque es solamente un espacio dentro de la malla y hay mucho, hay mucho más que matemáticas dentro de esta misma carrera. Gracias Diana, gracias Diana. Bueno, siguen llegando las preguntas por el chat, también tenemos ahí algunas manos levantadas, por acá ahora sí veo a Patricio Pereira, pero antes parece que no le pude dar la palabra. Patricio. ¿Aló, me escucha? Hola, sí, te escuchamos ¿Se perfecto, escucha? Patricio. Sí, súper bien. Hola, Rodrigo. ¿Cómo está, amigo mío? ¿Qué No, tal, era en Patricio? realidad una pregunta a Irlanda, que me preguntaba cómo lo hacía para tomar la nieve misma, porque hasta hace algunos años atrás, pinchar la nieve con los equipos que teníamos era algo complejo. Entonces, mientras pasaba el tiempo, yo un poco me estaba explicando yo mismo, pero me gustaría que ella nos pudiera responder, digamos, la mecánica de terreno de esa complejidad. Eso. Gracias, Patricio. Patricio Pereira, ahí, ingeniero geomensor con vasta experiencia, consultor. Hola Irlanda. Patricio, muchas gracias por tu pregunta. Sí, mira, claro, antiguamente era complicado analizar, ¿cierto? La nieve. Sin embargo, hay herramientas como las campañas o ¿cómo se llaman? Olvidé la palabra justo ahora. Los stacks de fotografías, ¿cierto? Las capturas de Landsat, que son históricas, ¿verdad? A través de estas imágenes que son ópticas, se puede obtener una solución muy buena en el área de la nivología, ¿cierto? Para ver un poco la distribución. Sin embargo, nosotros también tenemos un componente que son las nubes, ¿verdad? Que nos van a molestar para poder observar la superficie cubierta de nieve y además ambas son blancas. Entonces, ahí es donde nosotros nos ayudamos con otras herramientas que ahora ya están un poco más desarrolladas. Ahora hay satélites que se dedican a esto y son satélites prácticamente de radar, en los cuales nosotros podemos confiar y ver la superficie. En el caso de zonas como la Antártica, en su mayoría nosotros la tenemos cubierta de nubes durante gran parte del año, incluso en verano. Entonces ahí se hace necesario trabajar con imágenes de radar. Pero también está la visita a terreno, que es fundamental, porque en terreno también nosotros podemos medir otros parámetros como por ejemplo la cantidad de agua que tiene esa nieve, que quizás no sea medible, ¿cierto?, a través de la información remota que nos entregue el satélite, puede ser de radar u óptico, y tenemos que ir
quizás ahí con un radar también a medir profundidad, a tomar temperaturas, a tomar densidades y generar un análisis un poco más detallado de la situación que hay en el sector. Y obviamente también tomar otros datos que están fuera de la nieve, pero que son muy importantes para su mantenimiento, como por ejemplo los datos del clima, de la presión del sector, ¿cierto? Y de la vegetación aledaña que esté a estos parches de nieve, o quizás ya hablamos de neveros eternos. Entonces eso vendría siendo como un resumen de cómo yo estudio el avance de la nieve y la permanencia de esta. Gracias, Irlanda. Bueno, gracias, Patricio, ahí por la pregunta. Tenemos por acá a Claudio Aedo también. Y a Juan Quilaleo. Claudio, Juan. No sé si se me escucha. Claudio parece que ahí se pudo conectar, ¿sí? Sí. Claudio, mi ex compañero. Exacto. Más que nada es para darle felicitaciones a Irlanda. Fuimos compañeros de carrera, de promoción prácticamente. Nos conocemos desde el 2005 o 2006. Hace rato, así que, exacto, 2006. Felicitaciones, Irlanda. Tu trabajo muy bueno. De hecho, hemos conversado a veces por las redes sociales por hacer algo en conjunto. Lo que pasa es que estoy haciendo un magíster en la Católica de planificación territorial, entonces me he contactado un poco con Irlanda por su gran trabajo que está haciendo. Y básicamente es para comentarle a los alumnos que pueden estar escuchando la experiencia de los pocos geomáticos que salimos en esos años, la experiencia ya de 12 años aproximado. Y ha sido difícil hablar sobre la geomática en todos los lugares que uno llega, ya sea en el servicio público como en el servicio privado, en las postulaciones de bienes nacionales, del MOP, nunca incluyeron la palabra geomática, entonces era muy difícil poder postular a licitaciones en esos años, estamos hablando de unos 8 años atrás. Hoy en día, afortunadamente, ya hay más geomáticos dando vuelta y se ha podido conocer un poco más la carrera. Por ejemplo, yo en la actualidad ahora trabajo como analista criminal en Carabineros, ya llevo 4 años, y tratando de mostrar también la geomática, la importancia en los análisis de información geográfica, que es poco conocido al menos hace un par de años acá en Carabineros. Carabineros afortunadamente ya tiene una plataforma de SIC, donde nosotros podemos hacer análisis territorial y empezar a mostrar la geomática, la importancia y lo bonito de esta carrera. Así que básicamente eso quería comentar para los alumnos que estén escuchando, que se motiven a una carrera muy bonita, tiene muchas áreas. Yo, por ejemplo, en el magíster que estoy realizando, tengo compañeros geógrafos, cartógrafos, periodistas, guardaparques, se me olvida uno que otro, pero estamos tratando de integrar todas estas disciplinas y yo mostrando siempre el área territorial, llevándolo todo a un plano, y para mostrar estadística y todo, pero para que los alumnos se motiven, la geomática da para mucho, da para mucho. Así que básicamente eso, muchas gracias por la oportunidad y Irlanda estaremos conversando nuevamente. Gracias, Claudio. Diana, parece que tenemos más consultas. Irlanda, por acá Daniel Balboa le entrega la felicitación y también nos pregunta si tienen una red geodésica nacional en Antártida. Si es que existe. Sí, hay estaciones, bueno, aquí los profes del programa, acá el profe Henry, si es que está presente, yo creo que maneja más esa información de los datos, pero yo tengo entendido de que sí están las estaciones de las islas, la Antártica Marítima, que está en Rey Jorge, hay una, claro, está la Frey, y creo que en Península está O'Higgins. Y bueno, hay otras estaciones que están hacia las otras estaciones internacionales que yo sé que miden, por ejemplo, McMurdo, y no me sé los nombres de las otras, pero australianas también tienen una red
en la cual se apoyan ciertos datos nacionales e internacionales para poder medir cómo se comporta la corteza con el peso del hielo, por ejemplo. Hay análisis en los temas de isostasia, que es muy bonito, y aprovecho de pasar el dato, hay muy poca gente. Entonces ahí también se necesitan profesionales tanto del área de la geodesia, formados ya sea en geomensura o en geomática. Pero esa es la red que yo conozco, no sé si acá habrá algún docente que maneje la parte de los datos, porque tengo entendido que hay más estaciones. Bueno, y luego ya se conecta con todo Chile, que están las metas ahí en conocimiento de la red geodésica nacional. Gracias, Irlanda. Mira, acá tenemos otra pregunta en el chat de Mericy Bastías. Nos pregunta, dice, siendo geomensora, ¿cómo puede especializarse en un área? Me interesa la vulcanología, pero la geomática ¿es más que la geomensura o es diferente? Yo diría, bueno, como lo dije en un principio, yo diría que somos más mellizos, ¿ah? ¿Cierto? Somos bien parecidos, porque ambos tenemos la misma formación. Sin embargo, la geomática quizás es más informática, si se lo puede decir así. Pero en realidad yo hago casi el mismo trabajo que hacen mis compañeros que también son geomensores y que tienen la especialidad de geomática. Obviamente tú también puedes acceder de acuerdo a dónde estudiaste tu carrera. Puedes también acceder a otros estudios como diplomados de postítulo, como magísteres o doctorados, ¿cierto? En el caso de la geomensura, que me dice que está estudiando ella, o ya está recibida, no sé cómo fue, no entendí muy bien. ¿Ella está estudiando geomensura? Sí, sí, No, está estudiando específica, geomensura. ¿verdad? Sí. Claro, que quiere especializarse en vulcanología. Sí, bueno, aprovechamos ahí de comentar, parece que se cayó la conexión. Por acá el profesor Henry Montesino, doctor en geodesia, él nos habla de que efectivamente existe una red geodésica en la Antártica, ¿cierto? Y la gestiona en parte el Centro Sismológico Nacional, CSN, y el IGM, así que hay puntos. Ahí volvió Sí, Irlanda. perdí la conexión, parece que el viento me botó el poste, así que Sí. está un poco Sí. fuerte acá el viento. Sí, Bien, acá ¿dónde también está quedé, corriendo perdón? fuerte el viento. ¿Dónde quedé? Sí, acerca de los estudios de vulcanología, para Ya, proseguir bien. estudios de vulcanología. Claro, en eso de ella, bueno, hay especializaciones, ¿cierto? En el área, tengo entendido de que hay instituciones que necesitan profesionales en el área de la vulcanología, o de lleno está entrar a un magíster con una especialidad, y está la otra opción de entrar a un doctorado con una especialidad, ya sea de vulcanología o geología, en realidad. Tengo algunos conocidos que han saltado de la ingeniería en geomática en específico hacia estos doctorados. Así es que, y también compañeros de geometría que trabajan en el OCDAS, igual, que creo que también están aquí en la presentación. Y efectivamente, efectivamente. ¿Tenemos más preguntas, Diana? Sí, tenemos otros comentarios por acá. Catalina nos dice que es maravilloso ver cómo nuestra carrera va en un avance total y ver que las mujeres también somos parte de la geociencia. Muchas gracias, Irlanda, nos dice. Y acá también nos comentan, dice que hermosa tu labor, Irlanda, y que en lo personal le encantan los glaciares, y nos pregunta si hay alguna página en especial para seguir la investigación. Bueno, de momento hago difusión a través de mis redes sociales, @glacióloga es mi página, donde enseño un poco más sobre la glaciología, sobre lo que hago y lo que también se hace en Chile, de investigaciones que se hacen en el norte del país. Y también está la página de la empresa, que es geomagallanes.com, donde vamos a ir subiendo un poco más de las investigaciones que hacemos de manera privada.
como empresa privada, la verdad. Aprovechando nuestros trabajos, nuestros proyectos internos, hacemos difusión y educación también a la comunidad local, ofreciendo charlas del tema, charlas de glaciología, incluso he estado en conversatorios acá tratando de mostrar lo que hace la geomática en el pasado. Hice esto y parece que fue un remake para esta ocasión. Así es que desde Magallanes, feliz de contestar las preguntas, siempre estoy atenta. Los estudiantes también de pregrado de geología hacen sus preguntas de temas de glaciología, así que yo encantada con responderle también a mis ¿cómo se puede decir? Co-estudiantes, coprofesionales del área, en responderles también sus dudas. Así es que ese es el dato. Acá tenemos otra pregunta. Nos dice que habló sobre los radares. ¿Esta información se levantó a través de satélites o algún instrumento en particular? ¿Y con qué profundidad? ¿De cuánto? Y les da las gracias, Natalia, por compartir la experiencia. Gracias, Natalia, también por tu comentario. Bien, radares, GPR, Ground Penetrating Radar, a ver si lo pronuncié bien. Esto se utiliza cuando tú quieres saber la profundidad del hielo o de la nieve, ¿sí? Se pasa a través digamos, del material y va emitiendo una señal. In situ se puede hacer ese análisis. Es bastante costoso, es bastante complicado también llevarlo, porque por ejemplo para pasar sobre un glaciar tienes que llevarlo en trineo. También para pasar un radar igual se utiliza también un helicóptero, también puedes montar el radar dependiendo de la dificultad del terreno. Por ejemplo, acá se hace en campos de hielo, por ejemplo, sobre el glaciar Grey, sobre el glaciar Tyndall, se hacen a través de ese análisis de radar. Y algo más que de GPR varía mucho dependiendo también de la densidad del hielo y de las estructuras que estén debajo del hielo, ¿sí? Te va a indicar dentro del mapa, lo voy a explicar como para que se entienda muy bien, no tan académico, dentro del mapa de ondas que te entrega, tú puedes diferenciar dependiendo de la frecuencia, si esa frecuencia corresponde a una capa de hielo o corresponde a algún otro material que esté debajo obviamente del hielo o en la parte intersticial. Entonces, a través de esto, tú generas un perfil de lo que hay debajo de tus pies, ¿cierto? Tú estás caminando sobre el glaciar. Esto se utiliza específicamente en Antártica, por ejemplo, para ver el tema de las plataformas, que es mucho más grande en extensión que un glaciar, ¿cierto? Y también se utiliza en campos de hielo, pero más se utiliza el que está montado sobre el helicóptero, que ese tengo un poco más de conocimiento. Pero esa es la herramienta, rápidamente explicada. Gracias, Irlanda. Bueno, acá una última pregunta. No sé si lo sabrán acá ustedes, porque no tiene mucho que ver con el tema. Es sobre el BIM, que yo creo que sería como una pregunta ya de las presentaciones más tempranas que hizo Dani, pero igual la voy a dejar, que nos pregunta en específico hoy las tecnologías BIM, ¿cuál es el uso en la carrera? Bueno, me imagino que se refiere a la geomensura. Ahí no sé si los profesores ahí tengan algo que acotar. Profesor Leonardo, ahí. Sí, ahí puedo hacer varios comentarios. En realidad, bueno, el BIM, como vimos en las presentaciones de la mañana, es un mundo, ¿cierto?, que funciona por sí solo bastante bien y donde se pueden hacer muchas cosas. Uno de los presentadores en la mañana hablaba de tipos de usuarios de BIM, ¿cierto?, y que en ese sentido estábamos muy deficientes, muy bajos, perfiles desde el punto de vista público, desde el punto de vista de la inspección, desde el punto de vista de la ejecución, ¿cierto?, y un sinfín de cosas. Y en ese sentido, claro, efectivamente nosotros tenemos mucho que decir ahí, pero más que, y amarrándome un poco a lo que comentaba Irlanda hace un ratito atrás,
más que conocer simplemente las tecnologías o las técnicas que están apareciendo, es súper importante darle la bajada de cómo las vamos a aplicar dentro de nuestra disciplina de la topografía, de la geomensura, porque la geomática en estos momentos es una especialidad que no solamente la estudia los ingenieros y las ingenieras en geomensura, sino también otros profesionales del área de la ingeniería. Por lo tanto, muchos tienen información o conocimientos asociados a temas de BIM o a temas de sistema de información geográfica o teledetección, como estábamos hablando ahora. El tema es cómo nosotros le damos la bajada desde el punto de vista de nuestra disciplina propiamente tal. Y en ese sentido, el BIM, por lo que hemos visto en la mañana, ¿cierto?, tiene una gran aplicabilidad al día de hoy en proyectos de obras viales y en proyectos de edificación. Ahí hay un control geométrico prácticamente en tiempo real, en terreno, que se debe ir haciendo desde la obra, y en ese sentido el especialista encargado de realizar eso es justamente un ingeniero o una ingeniera en geomensura. Por lo tanto, el BIM es algo muy, muy gigante, muy, muy grande, donde hay ciertas aristas dentro del BIM donde nosotros somos fundamentales justamente relacionados con el control geométrico de la obra, creo yo. Sin embargo, igual que hay muchas cosas por ir desarrollando, y en ese sentido era lo que conversábamos hace un ratito atrás, o sea, la importancia de la difusión, ¿cierto? De la importancia de la difusión de nuestra disciplina para que realmente no solamente los estudiantes que están decidiendo qué carrera estudiar, sino que nuestros otros profesionales conozcan realmente qué es lo que hace un profesional de la geomensura, de la geomática, y generar equipos interdisciplinarios. Eso es súper, súper importante. La colaboratividad va muy relacionada con este tema de la industria 4.0, la construcción 4.0, y más que conocer la técnica, ¿cierto?, la tecnología, también es importante saber aplicarla con otros grupos o equipos interdisciplinarios. Creo que por ahí va nuestro desafío a corto plazo. Eso. Bueno, gracias. Bueno, siguen llegando las preguntas. Tenemos una presentación preparada. Ahí, no sé si me pueden ayudar ahí con Daniela, con la presentación. Y las preguntas, bueno, siguen llegando por el chat. Ahí todavía quedan algunas manos levantadas. Iván Pereira estaba preguntando. Vamos a ver vamos a seguir con las últimas preguntas después de la presentación, que es muy breve. Y a continuación vamos con un importante tema de geoestadística en el ámbito de la ciencia de la Tierra. Que esto es un trabajo bastante largo, un trabajo que más de 10 años se ha recopilado información para llegar a este tremendo tema. Es un tema bien, bien grandote, que nos va a presentar el profesor Adrián Morgado a continuación, para contarles un poco en qué vamos quedando ya en esta primera parte de la mañana y ya pasado mediodía, antes de hacer el break de almuerzo. En geomensura, ¿cierto? Está sin sonido, me parece. ¿Qué es lo que geo, la palabra geo, ¿cierto?, viene de tierra, y mensura viene de medida, medida de la tierra. Ese es el origen propiamente tal de la palabra. Y por si no lo sabían, internacionalmente estamos de alguna forma regulados por un organismo que se llama la Federación Internacional de Topógrafos, o surveyor en inglés, ¿cierto?, o geómetras en francés. De ahí viene la letra, la palabra FIG, ¿ya? Y adelante, Rodrigo, ahí en la misma página, fig.net, ustedes pueden ingresar a esa página. Hay mucha información del cual se pueden informar. Y ellos, como una definición estándar a nivel global, se define actualmente al ingeniero en geomensura, ¿cierto?, como lo conocemos en nuestro país, como un profesional, ¿cierto?, con características no solamente técnicas, sino también académicas, para poder realizar una o más de las siguientes actividades que les voy a comentar. Primero, como ustedes todos bien saben, determinar y medir y representar el terreno, sus objetivos tridimensionales, los campos puntuales y sus trayectorias. O sea, la tarea fundamental que tiene un ingeniero o una ingeniera en geomensura es justamente utilizar instrumentos topográficos, instrumentos geodésicos, como se lo voy a comentar en un ratito más, que les va a permitir modelar la forma real. Un poquito atrás, por favor, Rodrigo. Que les va a permitir modelar tridimensionalmente la forma real de la superficie del terreno, ¿cierto? Entonces, el primer trabajo que hace el profesional de la geomensura está vinculado a medir el terreno con estos instrumentos que yo les comento, ¿cierto?, para poder representarlo de la mejor forma
objetiva, de la manera más objetiva posible. Por lo tanto, hay un trabajo de terreno bastante fuerte. Por otro lado, también, como bien dice ahí, reunir e interpretar todos esos datos que se capturan en terreno, porque esos datos, medirlos con instrumentos, no es que tengamos todo listo, ¿cierto? Sino que, de alguna forma, todos esos datos que nosotros medimos con estos instrumentos, tenemos que transformarlos a información, principalmente una información geoespacial, darle un contexto geográfico. Y ojo, que gracias al avance tecnológico, no solamente en un contexto geográfico, sino también temporal. Trabajamos con datos espaciales por un lado, pero también temporales. Por lo tanto, el ingeniero, la ingeniera en geomensura tiene la capacidad no solamente de trabajar en terreno, sino también reunir todos esos datos que se capturan en terreno para luego procesarlos en diferentes plataformas digitales, software, ¿cierto? Y finalmente poder obtener el producto final, que es, en términos estrictos, un plano topográfico, un plano digital, ¿cierto? Pero ahora hay otras formas de poder representar la información, la forma real del terreno, ¿cierto? Como modelos digitales de elevación, modelos 3D, ¿vale? Usar esa planificación, esa información para poder planificar y administrar eficientemente el terreno, mar o cualquier estructura que se coloque ahí. En sí, nuestra disciplina es un aporte, ¿cierto?, a otras disciplinas donde se necesita ordenamiento territorial, se necesita planificación del espacio, se necesita un trabajo y un control geométrico fidedigno de una obra, de un proyecto de ingeniería, de un proyecto de construcción. Por lo tanto, es la base para cualquier tipo de proyecto que se quiera instalar en una superficie terrestre, ¿vale? Y bueno, también otras cosas que nosotros tenemos la virtud y de poder también realizar es investigación sobre todas estas temáticas que le acabo de comentar. Adelante, Rodrigo. Siguiente. Y bueno, ¿qué hace la ingeniería en geomensura? El profesional del área de la ingeniería en geomensura conoce la superficie terrestre. Lo primero que va a hacer es conocer la superficie terrestre, trabajar a una escala 1 a 1, como normalmente nosotros hablamos, que es estar en contacto directo con la superficie terrestre en terreno. Luego de que vamos a terrenos, planificamos todo lo que tenemos que hacer. Definimos qué instrumento topográfico es el que necesitamos utilizar para poder definir el modelo 3D de ese terreno en particular. Luego, cuando planificamos todos nuestros trabajos, ahí recién, ¿cierto? Ahí recién vamos a medir, ¿cierto? Identificando un instrumento topográfico o geodésico, ¿cierto? Como los drones, como imágenes de satélites, ¿cierto? Como nuestro propio celular también, ¿cierto? Y con todo eso instrumental, ¿cierto? Que se lo damos a conocer a todos nuestros estudiantes durante la carrera, tenemos la capacidad para poder hacer mediciones en terreno. Luego de que terminamos de hacer esas mediciones en terreno, nos vamos a la oficina, nos vamos al laboratorio, nos vamos al gabinete y procesamos toda esta información que capturamos en terreno para finalmente modelar. ¿Qué modelamos? Justamente lo que les comentaba hace un ratito atrás, ¿cierto? Modelar la superficie terrestre y tratar de generar un modelo, valga la redundancia, lo más parecido a la forma real del lugar donde nosotros estamos realizando el trabajo. Y bueno, luego viene otra parte más que tiene relación con el análisis, ¿cierto? Si tenemos que hacer movimientos de tierra, cortar terreno, rellenar terreno, ¿cierto? Hacer un control geométrico constante de la obra que se está realizando, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el trabajo no termina realizando una medición en terreno y luego nos liberamos, sino que también hacemos un acompañamiento de principio a fin de cualquier obra de construcción o cualquier obra de ingeniería, ¿vale? Y finalmente, como último propósito, tenemos la necesidad de poder comunicar, ¿cierto?, lo que indica actualmente el terreno, ¿cierto?, lo que se proyecta ahí. Adelante, Rodrigo. Siguiente. Bueno, para enfocarnos un poquito a lo que nos dedicamos desde el punto de vista del terreno y desde el punto de vista de los procesamientos de datos, primero hablemos sobre lo que es medir en terreno. Nosotros en trabajo, el terreno que es bastante fuerte, como les comentaba, medimos con diferente instrumental topográfico y en definitiva lo que hacemos es medir datos, ¿vale? Y por otro lado, cuando ya terminamos de hacer la medición en terreno, esos datos nosotros los transformamos en información, pero no cualquier tipo de información, sino una información geoespacial, o sea, le damos contexto geográfico del cual nosotros realizamos este trabajo. Y por otro lado, como también les comentaba hace un ratito atrás, también desde el punto de vista temporal, gracias a las tecnologías que actualmente existen, tenemos la capacidad para poder determinar desplazamientos superficiales del terreno. Esto es un aporte fundamental para el área de la sismología, por ejemplo.
ejemplo, para el área de los volcanes, donde nuestro país en ese sentido es un laboratorio natural donde tenemos de todo para poder llevar a práctica todo ese tipo de cosas. Y bueno, desde la perspectiva del trabajo en terreno, como les comentaba, utilizamos diferentes fuentes de mediciones topográficas, entiéndase en fuentes de mediciones topográficas, instrumentos topográficos. Y entre muchas categorías que existen, podemos hacer la diferencia entre métodos de captura directa y métodos de captura indirecta. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Principalmente, los métodos de captura directa son los instrumentos del cual yo utilizo teniendo contacto directo con la superficie terrestre, y en cambio los métodos de medición indirecta son los instrumental topográficos donde no necesariamente tengo que estar en contacto directo con la superficie terrestre. Primero, estudiemos un poquito los instrumentos topográficos vinculados a la captura o a la medición directa. Y en ese sentido podemos hacer tres pequeñas clasificaciones. Instrumentos desde la perspectiva de sistemas terrestres, instrumentos desde la perspectiva de los sistemas transportados y instrumentos desde la perspectiva de sistemas satelitales. Y como ustedes pueden darse cuenta, probablemente ustedes cuando van por la calle y de repente ven a una obra de construcción o arreglando la calle, ven típico profesional que está mirando una camarita haciendo mediciones. Bueno, justamente eso somos todos nosotros y nosotras. Y para eso utilizamos sistemas terrestres, principalmente niveles topográficos que nos permiten determinar con mucha precisión, con precisión milimétrica, los diferentes desniveles que tiene el terreno, ¿cierto? Y con otro tipo de equipos como la estación total, que son esas camaritas, esos equipos que le estamos mostrando allá abajito, que en estos momentos existen estaciones totales que son robóticas, esas nos permiten determinar espacialmente cualquier punto en un espacio geométrico, ¿vale? Desde el punto de vista de los sistemas transportados, tenemos principalmente sistemas de escaneo láser terrestre que se denominan LIDAR. Los LIDAR son estos instrumentos que permiten medir masivamente puntos tridimensionales y se genera una nube de puntos. O sea, si nosotros instalamos acá un escáner, ¿cierto? Ese escáner tiene la capacidad de hacer un giro en 360 grados y todos los que estamos aquí apareceríamos escaneados, por decirlo de alguna forma, mediante una nube de puntos muy densa. Y por otro lado, también tenemos sistemas satelitales que son más conocidos como GNSS. En el mundo no tanto geo, se conoce como GPS, ¿cierto? De repente cuando queremos llamar a un delivery, que nos vengan a dejar algo a la casa, nosotros comúnmente decimos prendemos el GPS del celular, pero en términos estrictos estamos activando el localizador, que el dispositivo de localización satelital que tiene nuestro celular, que lo que permite es capturar las señales de satélite que están 24/7 orbitando, ¿cierto? Y eso, en definitiva, permite el posicionamiento de nosotros en ese momento, en tiempo real. Pero desde la perspectiva más de ingeniería, más de control topográfico, más de control geométrico, tenemos que llegar a un posicionamiento con precisiones muchas veces del orden del milímetro. Y para eso necesariamente tenemos que ocupar sistemas GNSS. ¿Qué son los sistemas GNSS? Global Navigation Satellite System, sistemas satelitales de navegación global. Ese es el nombre exacto de cuál nosotros tenemos posicionamiento mediante estas mediciones de satélite. Siguiente, Rodrigo. Adelante. Siguiente. Y desde la captura de los métodos o medición indirecta, tenemos sistemas de percepción remota, como se conoce, y en este tipo de instrumentos, que cada vez estamos utilizando mucho más los ingenieros y las ingenieras en geomensura, se dividen en dos categorías: los sistemas de percepción remota terrestres y los sistemas de percepción remota satelitales. Los sistemas de percepción remota terrestres son principalmente todos los dispositivos que pueden pilotearse o pueden navegar sin tener un piloto a bordo, principalmente los drones, ¿cierto? Los drones se conocen a nivel ya masivo, pero en el área de la geodesia, de la topografía, también nosotros lo utilizamos mediante una técnica que se denomina fotogrametría, que a través de la captura de fotografías que va realizando el dron, nosotros podemos hacer procesamientos fotogramétricos para obtener justamente lo mismo: un modelamiento tridimensional de alta precisión de la superficie terrestre que nosotros estamos volando. Y desde otra perspectiva, ya a un nivel más macro, a nivel ya
satelital, también existen satélites que orbitan 24/7, del cual podemos capturar o podemos tener acceso a esas imágenes de satélites que capturan estos sensores y también nos pueden proporcionar información para que nosotros generemos modelos tridimensionales de la superficie que nos interesa en un tiempo determinado, ¿vale? Por lo tanto, esta área que está muy vinculada con temas más geomáticos, donde se involucra un poco las geociencias con la informática, se asocia todos los métodos de captura o medición indirecta. Sigamos. Claro, entonces, y desde la perspectiva del procesamiento de la información, cuando nosotros ya realizamos las actividades de terreno midiendo con cualquiera de estos instrumentos que yo le acabo de comentar, recién ahí viene el procesamiento de datos, ¿cierto? Ese procesamiento de datos parte con la descarga de los datos de estos instrumentos que utilizamos, del dron, de un escáner láser, de una imagen de satélite, de una estación total, de un nivel topográfico, del que sea, ¿cierto? Y esos datos nosotros los transformamos en software especializados en información. Pero como les comentaba hace un ratito atrás, no solamente en una información, sino en una geoinformación porque le damos un contexto geográfico, ¿vale? Y también nos atrevemos a hablar de información espacio-temporal porque también hablamos de la temporalidad, ya es importante, ya está científicamente comprobado de que nuestro planeta es un ser vivo propiamente tal, y por tratarse de un ser vivo se mueve, ¿cierto? Y comprender esos movimientos desde el punto de vista de la geodesia ha sido un buen aporte. Tenemos actualmente muchos profesionales de nuestra carrera que se dedican justamente a eso, ¿cierto? A determinar los diferentes movimientos o deformaciones superficiales que tiene nuestro planeta, originados por diferentes procesos propios que tiene el planeta, ¿vale? Sismológicos, de volcanes, ¿cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, en cuanto a información, nosotros trabajamos con varias categorías, pero principalmente podemos trabajar geométricamente con información vectorial, donde hablamos de líneas, puntos y polígonos. Aquí nos vinculamos directamente con software de dibujo técnico. No sé si ustedes han escuchado hablar, por ejemplo, de AutoCAD, ¿cierto? Trabajamos mucho con AutoCAD, donde ahí realizamos todos nuestros planos topográficos, nuestros estudiantes salen con un perfil intermedio y avanzado de trabajo en dibujo técnico en esta plataforma que se llama AutoCAD, pero también trabajamos con otro tipo de software y plataformas como los sistemas de información geográfica, donde nos permiten no solamente trabajar con información geométrica, con información vectorial, sino también con información raster. Cuando hablamos de información raster, chiquillas y chiquillos, nos referimos principalmente a trabajar con imágenes, con fotografías, ¿cierto? Donde geométricamente trabajamos al nivel del píxel, que es la unidad más pequeña que tiene una fotografía o una imagen, ¿vale? Por lo tanto, a ese píxel nosotros le entregamos una información adicional, como por ejemplo información de altura, y eso nos permite, por ejemplo, determinar diferentes alturas de un terreno en particular. Y también trabajamos últimamente mucho, estamos trabajando con nube de puntos, con esta masividad, ¿cierto?, de información que se captura en terreno. Aquí aprovecho de comentarles que antiguamente los topógrafos, los geomensores tenían el problema de que les faltaban datos que tenían que medir en terreno. Ahora pasa lo contrario. Ahora con los instrumentos y con la tecnología que existe, ¿cierto?, levantamos o medimos toda la información que hay en terreno y a veces incluso medimos información que no es relevante para nosotros. Por lo tanto, se produce un proceso a la inversa donde tenemos que eliminar información que no nos hace falta, que no necesitamos en ese momento, y quedarnos solamente la que nos requiere para nuestro trabajo. Y en el caso de drones, por ejemplo, cuando el dron vuela y saca una fotografía de un área en particular, el dron saca una fotografía y saca una fotografía de todo lo que aparece en esa área. Por lo tanto, nosotros nos tenemos que quedar, ¿cierto?, o filtrar, limpiar esa nube de punta con lo que realmente a nosotros nos interesa. Ahora vamos a pasar a otros temas ya, así que podemos empezar a ir cerrando. ¿Les parece, muchachos? Y bueno, dejamos un poco las palabras al cierre. En lo que hemos hecho, el ejercicio de la mirada, ¿cierto?, de quienes están estudiando la carrera de Ingeniería y Geomensura, desde los profesores, desde esta mirada de qué estamos haciendo, hacia dónde está creciendo la ingeniería de geomensura, la ingeniería geomática, la geociencia, ¿cierto?, desde la mirada de
este evento. Es lo que hemos estado comentando en este bloque dirigido a estos estudiantes secundarios. Para cerrar ya este bloque, profesor Leonardo Larena, sus palabras al cierre de este bloque. Gracias, Rodrigo. Bueno, solamente dar las gracias por este espacio para conversar un ratito sobre nuestra disciplina y principalmente darle las gracias y felicitar a Irlanda por su presentación. Fue muy, muy bonito, muy lindo, muy esperanzador el tipo de trabajo que está realizando ella allá, ¿cierto? Y ojalá que pueda seguir por muchos años más, ojalá que pueda incluir en su grupo muchos más profesionales de nuestra área y muchas felicidades por eso. Me pone muy contento ver colegas que están haciendo ese nivel de trabajo. Eso habla muy bien de nosotros, de todos nosotros en general. Así que muchas gracias, Irlanda. Así que eso por mi parte. Muchas gracias, profesor Rodrigo. Gracias, Leonardo. Leonardo Larena, profesor de la UTEM, que próximamente, más tarde, estará presentando unos trabajos súper interesantes al iniciar la tarde. Diana, tus palabras al terminar este bloque, ¿qué mensaje le enviaría a tus compañeros que están recién entrando a la universidad? Esos compañeros que han vivido la pandemia y que todavía no conocen ni siquiera las sedes de la universidad. Creo que hay una generación que no la conoce. Entró, qué sé yo, conoce el logo de la universidad. A esos futuros estudiantes que también seguramente van a ver este video, y por supuesto a tus compañeros de generación, que por ahí veo algunas preguntas también que por ahí quedaron en el chat, acerca de cuál es la realidad que te toca vivir de esta cosa teórica, mirando prontamente a lo que toca, a la vida profesional que pronto se acerca para ti. Bueno, primero a los compañeros de carrera que recién están ingresando y que todavía no conocen la universidad, paciencia, porque al final estamos todos viviendo esta realidad de crisis en la pandemia, todos hemos tenido que adaptarnos y paciencia para conocer la escuela, los instrumentos, salir a terreno, porque también la virtualidad nos ha dado y hemos podido utilizar otras herramientas que también hemos tenido que actualizarnos y ver que gracias a la tecnología también hemos podido seguir aprendiendo. Los compañeros de carrera, ya queda poco, contentos por eso también. Y bueno, los chicos también que les interesa la geociencia, la geomensura, la geomática. También, como dije antes, no tenerle miedo a las matemáticas porque es solamente parte de la ingeniería, un plan común. También puedo dar mi perspectiva personal, mi visión. Tampoco era una persona tampoco que estuvo en no sé, una gran base de matemática, pero todo con esfuerzo, con estudio y constante estudio se puede lograr y seguir adelante. Hay un plan común, no es tan complejo tampoco, no le tengan miedo. Y darle las gracias a Irlanda. A mí me inspiró y motiva mucho su presentación, la encontré muy, muy buena, muy interesante. Y ya la seguí ahí en las redes sociales para seguir su investigación también y estar ahí en constante contacto. Así que muchas gracias también por el espacio a todos y dejarlo invitado también que se enteren más de la misma carrera y de la geociencia en general. Así que muchas gracias. Bueno, y para finalizar el bloque, gracias Diana. Irlanda que nos deja este mensaje esperanzador, que nos motiva, ¿cierto? Y que por supuesto la vamos a seguir ahí en las redes sociales de todas maneras. Irlanda, este mensaje también para quienes están estudiando, para quienes han estudiado en pandemia, para quienes seguramente se van a incorporar a los estudios, para los profesionales que están buscando magíster, por ahí preguntaban algunos, otros doctorados, ¿cierto? Otros que también están inquietos y quieren saber un poco más. Creo que ha sido muy inspiradora haberte escuchado esta mañana. Bueno, tu mensaje ya al cierre, Irlanda Mora. Gracias, Rodrigo. Bien, lo primero, no perdáis la fe, es lo que le voy a decir a los alumnos, es lo que te ayuda a salir adelante, a pasar cosas tan complicadas como la matemática, que en un momento quiere tirar la esponja, pero en realidad no es tan dramático. Y bien lo dice Diana, que sí nos costó quizás, pero
en realidad hay cosas peores en la vida. Así es que adelante, denle nomás, avancen con las materias, porque también es parte de la formación profesional. Tal como les decía, quizás no nos enseñan eso en el colegio, que la matemática es para desarrollar el pensamiento lógico. Yo en la universidad aprendí matemática, de verdad, a través de la geodesia, a través de todo lo que vi en topografía, aprendí mucho más trigonometría de lo que aprendí en el colegio, o sea, como un paréntesis. Pero en realidad, si a ustedes les gusta, denle nomás adelante, y además es una carrera tan bonita, es una carrera que también tiene muy pocos interesados como para poder estudiarla, y es súper necesaria. Así es que eso es por una parte, y lo otro, ya que comentaban de que cuáles son las posibilidades de tomar una especialización, ya sea un diplomado, un magíster, un doctorado, y que si es rentable, leí por ahí. Yo creo que la rentabilidad va en el trabajo que haga cada uno, porque no es que tengas un magíster y te vas a llenar de plata, no es tan así en la vida real. También tú tienes que hacer trabajos adicionales, y si tienes una meta clara de lo que quieres hacer, que yo creo que es lo principal, te va a ir súper bien. ¿Ya? Yo creo que eso es una parte importante que hay que destacar, y para obviamente generar el estudio más adelantado de lo que es un doctorado, por ejemplo, si es que quieres seguir en la academia también, lo puedes hacer sin ningún problema. Pero recuerda de que del éxito de eso va a depender de tu trabajo, va a depender de cuánto tú te empeñes en hacerlo. ¿Ya? Entonces, para cerrar, dejar ese mensaje a los chicos, y que no dejen nunca de soñar, y no dejen nunca de pensar en una carrera tan bonita como la geomática o la geomensura. Así que ojalá, espero que el próximo año tengan hartos alumnos y tengamos colegas, y yo también pueda compartir acá en Magallanes con más geomáticos, que creo que me he pillado con 2 acá. Yo soy la tercera. Eso sí. Sí, muy, muy lindo lugar Magallanes, una zona única, única, única realmente. Gracias, Irlanda, por tus palabras. Bueno, y así como vamos, cierra este bloque sumamente inspirador, ¿cierto? Un bloque que nos invita a repensar y a tener esperanza.